Bonjour. Cuando se trata de la doctrina religiosa, los testigos de Jehová son el epítome de la ironía. Ellos son inflexibles. Tienen la verdad. Sin embargo, su doctrina pasa por cambios constantes. Dicen que no hay cambios, pero que la luz, mientras se fortalece, permite ver detalles previamente ocultados. Parece que la luz no está muy estable, a menos que el cuerpo gobernante parpadee. La edición de la Atalaya noviembre de 2016 ha introducido un nuevo cambio en la doctrina de los testigos de Jehová. Desde 1939, el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová ha dicho que había un paralelo profético entre el cautiverio de los 70 años de Israel en Babilonia y el breve encarcelamiento de oficiales principales de la sociedad Watchtower en 1918. Eso fue hasta ahora. Aunque tengan la audacia de escribir que la sociedad Watchtower solo sugirió que los siervos modernos de Dios entraron en el cautiverio babilónico en 1918 y que fueron liberados de Babilonia en 1919, la evidencia demuestra que fue más que una sugerencia, pero una afirmación clara y repetida. La nueva doctrina es muy simple. Lo siguiente es lo que deben creer los testigos de Jehová a partir de noviembre de 2016. 1. El cautiverio babilónico de Israel tiene un cumplimiento moderno cuando una persona es mantenida cautiva a Babilonia la Grande. 2. La liberación de Israel del cautiverio babilónico tiene un cumplimiento moderno cuando una persona se convierte en uno de los testigos de Jehová. ¿Es esta nueva comprensión realmente nueva? No. Incluso en 1881 la Atalaya ha trazado un paralelo entre el cautiverio babilónico de Israel y uno que está cautivo de una de las otras religiones. No se trata de una nueva luz, pero de una guirnalda intermitente. Para convencer a los testigos de Jehová del nuevo cambio, el tercer artículo es probablemente el más importante de todos. Dice a los lectores que necesitan trabajar en ser menos sensibles y más indulgentes. Simplemente se puede traducir por acepten la nueva doctrina y perdónennos por el error que cometimos durante los últimos 77 años. Y es prudente perdonar. Según el párrafo 10 de la página 16, Jehová está detrás de tales desarrollos. Disculpa mi error. El cuerpo gobernante no parpadea. Jehová es intermitente.